Una muy interesante noticia: el reconocido empresario mexicano Ricardo Salinas ha manifestado que de llegar al poder aplicaría el modelo de Nayib Bukele para contrarrestar la violencia en su país. Veamos lo que dijo. First 2 months of this year we have 11,000 homicides. This is ridiculous, you know. So what would you do if you were in power? I would apply the Bukele model. Designate them terrorists, and anybody who's get caught being part of a gang gets 40 years in confinement. Pretty serious. So that would be a good slogan for your campaign. I'd have to ask Bukele if he can share that with credits with me. Y vemos las declaraciones de Ricardo Salinas, que manifestaría que para acabar con la delincuencia en su país aplicaría el modelo Bukele, que les pondría penas realmente fuertes, que los declararía terroristas. Esto ha manifestado el reconocido empresario. Y recordemos que en México, lamentablemente, en este momento hay un gobierno muy complaciente con los delincuentes, muy complaciente con los narcos, que habla de que hay que darle abrazos en lugar de balazos. ¿Cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Porque están en el gobierno. Por eso. Además, vemos un gobierno de México muy empeñado en seguir los pasos de países como Venezuela, de seguir este nefasto modelo que ha hundido a países como Cuba. Es parte de los gobiernos progresistas de América Latina. América Latina tiene a Chile con Boric, Bolivia, que tiene su problemática particular, pero es un gobierno progresista. Por supuesto Brasil, con Lula, Honduras con la presidenta Xiomara y Guatemala con el presidente Arévalo, y México, Venezuela, que tiene su problemática que todos conocemos, y Cuba, evidentemente. Entonces son gobiernos progresistas que tenemos muchas cosas en común. Y que estos manifiestan una narrativa de que los empresarios, de que aquellos que generan riqueza son el enemigo. Manifiestan esa narrativa de que hay que quitarle a los ricos para darle a los pobres. Por eso, para el gobierno de México, personas como Ricardo Salinas, como este empresario, son un mal para la humanidad. Y es esa misma narrativa que trata a los empresarios como personas muy malvadas, que trata de estrangularlos, exprimirlos con impuestos, sacarle dinero para repartirlo entre los pobres. Esa narrativa que no consigue que los pobres tengan una mejor vida, que no incentiva a que ellos produzcan, que ellos crezcan, que ellos mejoren, sino trata de simplemente darle migajas para mantenerlos allí. Vemos qué dice Ricardo Salinas precisamente de este tema. Vamos a escucharlo. No se arregla, la pobreza no se arregla con una caridad. La pobreza, antes que nada, es una situación de capital humano. ¿Qué significa? Significa la formación de las personas y cuáles sus capacidades para generar riqueza. Porque ese es el tema. No es que estoy pobre, no, es que soy incapaz de generar riqueza. Acuérdate que cuando nacemos, Javier, todos estamos en una situación de miseria y de pobreza. Claro. Nacemos encuerados. Así es. Vulnerables, totalmente indefensos. Nos arropa la familia. Y de ahí empieza la construcción del patrimonio. Pero lo único que acaba con la pobreza es la capacidad de generar riqueza. Y vemos aquí lo que nos decía Ricardo Salinas: el único trabajo de los gobernícolas, lo que deben hacer es darnos seguridad, un buen sistema de salud y un sistema de educación que nos permita competir con cualquiera en el mundo para generar riqueza. No andar tirando el dinero del pueblo, jugándole al empresario. Ninguna empresa dirigida por un gobierno va a servir de forma eficiente a sus clientes, por lo tanto no tendrá éxito. Solo servirán para destruir, desviar recursos y fomentar el enriquecimiento ilícito de sus amigos y familiares. Esto es una realidad y esto es lo que consiguen estos gobiernos populistas que utilizan el dinero del pueblo, el dinero de los impuestos para jugarle a la caridad, para repartirlo, para conseguir y comprar votos. Esto es lo que hacen con este modelo. Es el mismo modelo que aplicaron en Venezuela, el que hoy se está intentando replicar desde el gobierno de México, un modelo que utiliza a los pobres a su favor, que intenta convencerlos de esta narrativa, de que ellos son muy pobres porque hay unos empresarios malvados que se están llevando todo el dinero. Y como el Estado y el gobierno es muy bueno,
Ellos le sacarán el dinero a los empresarios y se lo repartirán a las personas más vulnerables. Una narrativa que simplemente consigue que estos gobernantes se hagan multimillonarios a costa de esta narrativa. Esta narrativa que lo único que ha conseguido es llevar a las naciones a la miseria. Y veamos ahí el caso de Venezuela, de Cuba. Y esto es justamente lo que nos manifestaba el presidente Nayib Bukele cuando se reunió con estos empresarios, en donde hablaba de que el único camino para levantar y conseguir la prosperidad económica de una nación era con ayuda de la propiedad privada, era con ayuda de la inversión y no con este discurso socialista que justamente se aplicó en Venezuela. Recordemos un poco de este tema, recordemos también cómo el presidente Nayib Bukele hablaba de que la izquierda se había apropiado de esta bandera, de que ellos defendían a los pobres y lo único que hacían era multiplicarlos. Vamos a verlo. Por ejemplo, muchas veces la izquierda se adueñaba de banderas como vamos a sacar a la gente de la pobreza o vamos a ayudar a los pobres. Que es mentira. Nunca lo han hecho. Lo único que ha sido bueno de la izquierda es crear pobreza. Y lo hemos visto en todos lados. Pero tiene la bandera. Pero tal vez no, muchas veces ganan en el discurso. Y no sabemos articular o explicar qué es lo que queremos hacer. La izquierda le ha vendido a la gente. Vamos a quitarle a los empresarios para darle a los pobres. Cuando lo único que va a hacer eso es desaparecer los empresarios y que no haya para ninguno. Yo recuerdo en Venezuela, una vez, lo vi en la televisión, pusieron una especie, ustedes se acordarán mejor que yo los nombres, pero le habían puesto algo así como la policía de los precios justos, una cosa de esa. Y entonces estaban en un mercado, una especie de lugares donde hay tiendas grandes, y había un señor que vendía como televisores y todo. Entonces llegaba la policía, o una especie de policía, y le decía, mire, usted este televisor lo tiene a, qué sé yo, 5,000 bolívares. Pero de acuerdo a este documento que tengo yo, usted lo tiene que vender en 800. Y entonces llegaba la gente corriendo y todos se llevaban los televisores, 800 bolívares, y se llevaban todos los televisores, el señor llorando, literalmente el señor llorando, ¿no? Se llevaron todo. Y entonces le dice, pero mire, ¿qué va a hacer? ¿Qué opina usted de este programa del gobierno? Y le dice, pero si me han quebrado, le dice. Yo pagué más por el producto que lo que me han obligado a venderlo. Y le dice, bueno, pero ¿qué va a hacer? Le dice, nada, yo no voy a hacer nada, pero yo nunca vuelvo a traer un televisor. Si a la gente se le dijera, vamos a acabar con el empresariado, ya no van a haber tiendas, ya no va a poder usted comprar nada, va a ganar, su pensión va a ser de $3, vamos a vivir en pobreza, vamos a convertir el país más rico de Latinoamérica en el más pobre, nadie se compraría eso. Pero ellos supieron venderle eso a la gente, con palabras como policía de los precios justos, o justicia social, redistribución de la riqueza. Y entonces son mejores para articular. Y la otra contraparte, la que desarrolla el país, la que puede sacar a la gente de la pobreza, la que de verdad puede generar bienestar, no ha sabido articular y explicarle a la gente por qué es mejor, teniendo todos los ejemplos del mundo. Es increíble, los otros no tienen ejemplos y se fajan y le inventan a la gente una utopía. Y los otros, teniendo 192 países de ejemplo, no han sabido explicarle a la gente las cosas. Y vemos lo que nos manifestaba el presidente Nayib Bukele, porque esto tiene enorme relevancia en este tema de Ricardo Salinas, porque ante el rumor de que este empresario podría llegar a presentarse una candidatura a la presidencia de México, seguramente la campaña que le harán desde el gobierno socialista, el gobierno de la izquierda, será que él, como es un empresario, es una persona muy malvada. Por eso estamos hablando hoy de la batalla cultural. Los zurdos no pueden ver a alguien que tiene éxito. Porque no sé, los zurdos de chiquitos los dejó caer su mamá o les habló feo y entonces no han podido salir adelante y entonces piensan que se merecen más de lo que tienen. Y es horrible ver un tipo que le va bien en la vida. Justamente el presidente Nayib Bukele nos hablaba de esto, de cómo hay que dar la batalla cultural, hay que demostrar con los ejemplos que están allí, de que el empresariado, de que toda esa gente que sabe generar riqueza, es el mejor capacitado para administrar un país, para demostrar cómo se levanta una nación, y que ese relato de la izquierda que es muy bondadosa, que le quitarán a los ricos para darle a los pobres,
Lo único que consigue es que con un poco de migajas, exprimiendo a los empresarios, huyan del país. Esto es lo que ha pasado en países como Venezuela. Justamente vemos el ejemplo que nos ponía el presidente Nayib Bukele, cuando el gobierno de Chávez quiso ayudar a los pobres, atacando precisamente a los empresarios, obligándolos a vender a un precio muy bajo para que los más pobres se beneficiaran. Los empresarios lo que hicieron fue no volver a invertir en el país y esto generó la crisis económica más grande de Venezuela, donde no había ningún producto. Y es precisamente porque estos señores de izquierda no saben generar riqueza, no saben lo que es manejar una empresa, son simplemente unos políticos que son políticos de discurso, que se aferran a una ideología, intentan hacer el manual al pie de la letra, el manual comunista, el manual que se ha aplicado en todos estos países donde lo han llevado a la miseria. Y recordamos también que justamente en esa reunión en la que el presidente Nayib Bukele hablaba con todos estos empresarios, el empresario dueño de Pollo Campero, este señor manifestaba que la diferencia entre todos estos países de izquierda y El Salvador era que El Salvador estaba siendo gobernado por un empresario, alguien que sabía cómo se generaba riqueza. Vamos a escucharlo. Y por eso es que El Salvador es como ese. El gran secreto y la receta en este país es que hoy lo dirige un empresario, alguien que sabe lo que cuesta el dinero, lo que sabe producir y lo sabe lo rápido que se va. Ahí vemos lo que nos decía este empresario. La diferencia de El Salvador era que estaba siendo gobernado por un empresario, alguien que sabía cómo se generaba riqueza. Y lo que quiero decirles con todo esto es que ante una posible candidatura de Ricardo Salinas, alguien que sí sabe cómo generar riqueza, en contraparte con estos socialistas que lo único que están haciendo es siguiendo los pasos del modelo más nefasto, el modelo que ha llevado a la miseria de las naciones, es por supuesto preferible apoyar a este empresario que además está muy alineado con las ideas del presidente Nayib Bukele. Vemos cómo manifestaba que en contraparte a esa política de abrazos no balazos, él aplicaría el modelo Bukele. Él saldría a perseguir a los criminales, les pondría penas justas, los declararía terroristas. Y justamente esto es lo que están pidiendo los ciudadanos de la mayoría de países de nuestra región. Queremos que se haga justicia, queremos que a los criminales les caiga todo el peso de la ley y no estas políticas progres que los defienden, que los apoyan, que permiten que la delincuencia siga creciendo. Y es que no por solo el aspecto de la economía sería mejor apoyar a Ricardo Salinas porque sabe generar riqueza, sino que en materia de seguridad está contemplando seguir los pasos del presidente Nayib Bukele, quien es un pionero, quien es un referente en esta materia. Veamos lo que nos decía. Bueno, a ti te encanta Bukele, ¿verdad? Bueno, Bukele, por ejemplo, ha hecho una cosa increíble, que es sacar a El Salvador del sitio número 1 en muertos. En criminalidad. Y dejarlo en el mejor sitio de todos los países. ¿Y qué hizo? Agarró 50,000 pandilleros y los metió en una cárcel, man. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo y ojalá que hicieran eso aquí en México, man. Tenemos demasiados pandilleros violentos en la calle, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces, ¿qué estamos esperando? Ya escucharon, Ricardo Salinas manifiesta que ¿por qué no se encarcelan a los criminales? ¿Por qué el gobierno no hace nada ante esta problemática? Ya hemos escuchado lo que nos dice el presidente Nayib Bukele, cuando un gobierno no combate la criminalidad. ¿Será porque es cómplice? ¿Será porque ellos están allí enquistados con la delincuencia? Además, el mismo Ricardo Salinas aplaudía una de las políticas que ha aprobado el presidente Nayib Bukele. Esto de dejar de financiar a los parásitos de la política, a los partidos políticos. Vemos aquí el reconocido empresario y presidente de Azteca TV, Ricardo Salinas Pliego, destaca la gestión del presidente Nayib Bukele y la eliminación de la deuda política. Vemos aquí que Ricardo Salinas aplaude la decisión del presidente Bukele y dice: Bukele, bravo, eliminar parásitos del presupuesto, estos parásitos que le costaba dinero a los salvadoreños. Y es que esta narrativa de la izquierda, que lo único que consigue es desangrar al Estado, desangrar a la gente de bien, a la gente trabajadora, apropiándose de sus impuestos, diciendo que ellos lo repartirán, y quienes siempre se benefician de este modelo son los mismos políticos, son estos señores, como pasaba en El Salvador, con políticas como estas que precisamente lo único que conseguían era que los partidos políticos vivieran a costa del pueblo, sin tener que conseguir resultados significativos, sin tener que ganarse ese dinero, simplemente cobrarían por ser políticos. Y vemos cómo Ricardo Salinas ha celebrado en más de una ocasión las políticas del presidente Nayib Bukele, es un fiel seguidor del salvadoreño, se ha reunido con él, lo considera un ejemplo.
Y por aquí tenemos otro tuit del presidente Nayib Bukele al que Ricardo Salinas también ha mencionado y ha citado. Veamos lo que dice. Vemos este tuit del presidente Nayib Bukele que dice: hace unos días hubo 2 homicidios en la zona norte de nuestro país. Ya capturamos a los culpables, miembros de la pandilla 18 sureños. Y aquí vemos que Ricardo Salinas le responde: estos son huevos. ¿Dónde está el puto gobierno de México? Buenos para cobrar, buenos para nada. Y es que mientras el gobierno de El Salvador, cuando ocurre un asesinato, despliega a todas las fuerzas policiales para conseguir a los culpables y hace justicia en unas pocas horas, el gobierno de México dice que no puede hacer mucho porque los narcos son muy potentes. Entonces por ellos prefieren aplicar la política de abrazos no balazos. Y lamentablemente vemos como muchos ciudadanos mexicanos compran este discurso y apoyan al gobierno en esta narrativa de que ellos no pueden combatir al crimen porque lamentablemente los narcotraficantes son muy poderosos, tienen mucho dinero, tienen muchas armas. Y es que justamente ante un problema tan grande como el que ocurre en México, las medidas a tomar deberían ser mucho mayores a las que ha aplicado el presidente Nayib Bukele. Pero vemos este gobierno nada comprometido con enfrentar a la criminalidad. Y es ahí cuando esperamos que para el pueblo de México todo cambie, que lamentablemente tienen un gobierno que defiende a criminales y que quiere seguir los pasos del nefasto modelo socialista que ha hundido países como Venezuela y Cuba. Y yo les pregunto a ustedes qué opinan de las declaraciones de Ricardo Salinas, un empresario que considera que el modelo de Bukele debería aplicarse en México. Un empresario que podría perfilarse a las elecciones presidenciales en México, quién sabe, es un rumor. Y este video lo hago precisamente porque seguramente la narrativa que utilizará el actual gobierno mexicano y toda la izquierda será atacarlo porque es un empresario capitalista que no piensa en los pobres. Tengan en cuenta todo lo que hemos hablado aquí, las declaraciones del presidente Nayib Bukele en esta reunión con empresarios, que justamente los señores de la izquierda se han apropiado de esa bandera de que son defensores de los pobres. Y la evidencia nos dice que lo único que han conseguido es multiplicarlos para seguir utilizándolos a su favor, seguir utilizándolos con ese discurso y esa narrativa de que ellos los defenderán. Y recuerden que los venezolanos decían que no iban a ser como los cubanos. Seguramente hay muchos mexicanos que dirán que no se convertirán en Venezuela. Ya saben, mi gente, si les ha gustado este video, no olviden dejar su like. Apóyenme allá abajo con un comentario. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video. Hay que tener cuidado cuando uno piensa que ya ganó la batalla cultural. No, porque siempre están ahí los zurdos de mierda. Digo, hay que regresarlos a la coladera, a la alcantarilla de donde salieron. Oye, Claudia, ¿qué onda con este pendejo de Nicolás Maduro? Digo, ¿por qué apoyar a Maduro y no al pueblo que lo padece? ¿Por qué respaldar a Díaz-Canel y no al pueblo que lo sufre? ¿Por qué no señalar a la pareja diabólica de Nicaragua a sabiendas del sacrificio humano, saliéndome de la cajita de Olinala? ¿Qué hay detrás de esta peripecia, Claudia? A ver, ¿a qué agenda le están respondiendo? ¿A qué potencias se están plegando? ¿A qué intereses le están maquilando la destrucción de un gran país que nunca fue suficiente ni perfecto? No, muy lejos, pero que nunca cayó tan bajo. Te lo pregunto de frente y sin tapujos. Tu actitud ante Maduro y Venezuela no solo revela tu errática política exterior, también desnuda la demencia de la política interior. Lo local, Claudia, lo local ya no alcanza para darle sentido a tanta destrucción y a tanta pendejada. En el globalismo creo que vamos a hallar las respuestas. ¿Quién está meciendo la cuna, Claudia? No eres tú.